Hola nuevamente. Bueno, vamos a continuar con la segunda y última parte de esta sección de materiales y técnicas para la cirugía de índole odontológico en la práctica clínica. Nos habíamos quedado en la sección de esterilización, tratamiento del instrumental y de las superficies. Vamos a abordar el último tema, que es la parte de esterilización. Ya hemos descontaminado, lavado, secado nuestro instrumental y acondicionado para tal fin, para nuestra esterilización, ¿sí? La esterilización es el procedimiento a través del cual se eliminan todos los gérmenes, inclusive sus formas resistentes. Tenemos diferentes métodos de esterilización. Los más utilizados en nuestra clínica son el calor seco o el calor húmedo, pero también existe la posibilidad de la esterilización por óxido de etileno o radiaciones ionizantes. Estos sobre todo serán realizados por empresas que se dedican a estas esterilizaciones, por ejemplo, para los guantes, para los implantes, para insumos médicos, ¿sí? Pero en nuestros consultorios lo que más, o en nuestra clínica, lo que más realizamos y con mayor frecuencia es esterilización por calor seco y por calor húmedo. La esterilización por calor seco es la clásica que se realiza con estufas. Aquí vemos diferentes modelos de estufas y ya veremos las particularidades que tienen cada una de ellas para esterilizar nuestro instrumental. Como ventaja, la esterilización por calor seco en estufa protege el instrumental con filo, muy importante para el instrumental quirúrgico, y es no corrosiva para el instrumental cromado o niquelado también, que es gran parte del instrumental que utilizamos en nuestras cajas quirúrgicas. Sin embargo, como desventaja, el método de esterilización por calor seco es de lenta difusión y penetración, y tiene un largo tiempo de exposición que debe realizarse a altas temperaturas. El régimen de esterilización por calor seco exige un contacto de la temperatura, del calor, durante 1 hora o 2 horas acorde a la temperatura que usemos. Un ciclo a 160 grados debe mantener su temperatura durante 2 horas de forma continuada y estable en esta parte de la curva durante, decíamos, 160 grados durante 2 horas. Si nosotros tenemos una estufa seco que tenga, que generalmente la mayoría lo tiene, alcanza la temperatura de 180 grados centígrados, el mantenimiento del calor debe ser durante 1 hora, ¿sí? A este ciclo hay que agregarle el tiempo de aumento de la temperatura, luego el de la estabilización, que será de 1 o 2 horas, y el tiempo de enfriamiento. La indicación para la utilización de esterilización por calor seco es para instrumental metálico, fresas, piedras de diamante, bandejas, vidrio, como pueden ser cápsulas de Petri, vasos de precipitados, vasos DAPEN, y también para instrumental metálico de endodoncia. No se pueden esterilizar textiles, ni plástico, ni goma, ni líquidos en estufas. La gran desventaja que tienen las estufas por calor seco es que no esterilizan priones. Los priones son agentes infecciosos proteicos autorreplicantes muy pequeños, entre 15 a 40 nanómetros, que generan enfermedades en el sistema nervioso central y que son enfermedades que tienen larga data de incubación, ¿sí? O sea que por ahí su manifestación clínica aparece muchos años después de haber contraído la enfermedad. Es la que se conoce como la enfermedad, la de síndrome de la vaca loca, y afecta mayoritariamente al sistema nervioso central por medio de encefalitis espongiforme. Es una enfermedad de severas complicaciones clínicas a largo plazo, por lo cual la OMS, como veremos a continuación, recomienda otro tipo de esterilizados para mejorar el nivel del alcance de la eliminación de todos los agentes infecciosos, inclusive los priones.
Como vemos acá en esta diapositiva, los priones son resistentes a la desinfección con alcohol, con glutaldehído, con radiaciones ionizantes, óxido de etileno y estufas a seco, pero son lábiles a los ciclos de autoclave a 134 grados, 18 minutos, 2 atmósferas, como veremos a continuación, que es el ciclo más recomendado para el uso en esterilizadoras por calor húmedo, como es el autoclave. El calor húmedo que produce la autoclave alcanza temperaturas que varían entre los 121 grados y los 134 grados. Esto se realiza a una presión que varía entre 1 y 2 atmósferas y el tiempo de esterilización varía según los ciclos y los ciclos varían según el tipo de esterilizador húmedo, el tipo de autoclave que tengamos en nuestros consultorios. Hay algunas esterilizadoras por calor húmedo que pueden hacer ciclos muy cortos y hay algunas que tienen la posibilidad de programarse con poca variedad de ciclos, pero sí todas deben alcanzar esta temperatura de 134 grados y generalmente la mayoría tiene ciclos que van de 121 o que varían entre 121 y 134. Como ventaja, el autoclave combina 3 factores: el calor, la humedad y la presión. Un ciclo completo dura aproximadamente 1 hora, por lo cual es más rápida que la esterilizadora por calor seco, por la estufa. Es el único sistema, es el único método de esterilización que permite esterilizar turbinas y es el único método que destruye, como decíamos anteriormente, las proteínas priónicas. No deja residuos tóxicos, tiene excelente penetración en el instrumental y en los pouch que realizamos para la unidosis de nuestro instrumental por la humedad que utiliza. No recalienta el ambiente donde lo estamos utilizando. Generalmente la mayoría son automáticas, entonces su ciclo inicia y termina sin la necesidad de que nosotros la asistamos. Tienen la posibilidad, sobre todo las más evolucionadas, de identificar si hubo algún problema en el ciclo e informarlo al profesional, pero no es posible abrir la puerta durante el ciclo. Lo que uno podría ver como una desventaja, en realidad es una gran ventaja, porque esto hace que mantenga el calor, la humedad y la presión durante todo el tiempo. Como desventaja podríamos decir que no puede esterilizar material oxidable y esto en realidad es relativo porque las más completas tienen ciclos de secado y cuando tienen buen secado no dejan humedad en el instrumental. Entonces, por ahí la desventaja sería que tienen mayores costos y cuanto más eh, complementos tienen y más funciones tienen, más caras son comparado con lo que es una estufa, ¿sí? Con respecto a el preparativo del instrumental, el acondicionamiento, necesitan mayor cantidad de aparatología accesoria, por ejemplo, selladoras, cajas perforadas para que penetre el calor y la humedad. Necesitan en cada ciclo agregar agua destilada, lo que le agrega también un costo al ciclo, ¿sí? Y generalmente necesitan mayor mantenimiento que lo que requiere una estufa seco. Aquí vemos diferentes opciones de autoclave y así como decíamos anteriormente, están las más simples como esta que es tipo una olla a presión, los Chamberlain, ¿sí? Que generalmente tienen solo uno o a lo sumo dos posibilidades de cambio de ciclo, como las más evolucionadas que inclusive informan si hubo alguna modificación o alteración en el ciclo y lo registran imprimiendo un informe de lo que ocurrió durante el ciclo. De todas formas, aunque uno no tenga por ahí el autoclave más completa, hay métodos para asegurarse que la esterilizadora haya hecho su ciclo completo y haya mantenido la temperatura durante el tiempo específico. Estos se llaman controles de esterilización y pueden ser físicos, químicos o biológicos. Los controles físicos se realizan justamente usando nuestro aparato
viendo el termómetro, la temperatura a la que alcanza, y el manómetro, la presión a la que llega. ¿Sí? Esa es nuestra forma de ver que en el ciclo se haya mantenido presión y temperatura durante todo lo que dura justamente ese ciclo. Los controles químicos son aquellos que nos permiten, mediante indicadores de exposición, confirmar que el ciclo haya alcanzado la temperatura deseada y se haya mantenido durante el tiempo necesario para lograr la esterilización. Vemos estas tiras, que son las que marcan con el viraje de color, vemos acá del gris al marrón oscuro, que esto se haya realizado, ¿sí? Sobre todo que se haya alcanzado la temperatura. Los autoclaves tienen la posibilidad de usar estas tiras que nos permiten controlar tiempo, temperatura y humedad. Quiere decir que nos rechaza o nos acepta el ciclo de acuerdo a se hayan mantenido todas estas condiciones para lograr la esterilidad. Estas tiras pueden utilizarse para autoclave o para estufa, se compran para tal fin. Lo mismo las cintas que utilizamos para empaquetar nuestras unidosis para autoclave o para estufa. Por último, pero no menos importante, el control más fiable de todos es el control biológico, que consiste en colocar esporas durante el ciclo de esterilización y luego cultivarlas para ver si hay crecimiento bacteriano. Es decir, queremos confirmar fehacientemente que se haya alcanzado las condiciones físicas de cada sistema para lograr la efectiva eliminación microbiana, microbiológica. Las estufas utilizan un tipo de bacilos y los autoclaves utilizan otro tipo de bacilos. El objetivo del control biológico para ambos casos es el mismo. Los controles biológicos deben realizarse acorde a cuánto funciona y cómo funciona nuestro método de esterilización. Una vez por mes es lo recomendado para controlarla y siempre que uno necesite llevarla al servicio técnico o cuando tiene una estufa nueva o una autoclave nueva, debería hacerle este ciclo de control biológico para asegurarnos de que el ciclo de esterilizado se esté realizando de forma correcta. En esta última parte de la clase nos dedicaremos a evaluar y a analizar el instrumental quirúrgico y el armado de nuestra mesa quirúrgica. Analizaremos nuestro instrumental de acuerdo al tiempo quirúrgico en el que participa. Si bien hay instrumental que puede ser utilizado en diferentes tiempos quirúrgicos, lo vamos a dividir de esta forma para ser organizados y para reconocer sus bondades de mejor forma. Tendremos entonces instrumental relacionado con la inspección y la anestesia, instrumental para la preparación del campo, instrumental de diéresis, exéresis, síntesis y un tiempo más que le es propio a todo el acto quirúrgico, que es la hemostasia. Para nuestra primera aproximación al paciente para la inspección y la anestesia, contaremos en nuestro sector inspección y anestesia de la mesa quirúrgica con un espejo intraoral, con el explorador, con la pinza para el algodón y con la jeringa Carpool. La jeringa Carpool es una jeringa articulada que en la parte posterior recibe el cartucho de anestesia, el anestubo, y en la parte anterior enrosca o aloja la aguja, y el tipo de aguja que colocaremos dependerá del tipo de técnica que realizaremos. Podrá ser una aguja corta, una aguja media o una aguja larga, o eventualmente una aguja extra corta en casos de pediatría. Estas son dos pinzas que vimos anteriormente cuando explicamos cómo colocar los campos de forma correcta. Una pinza con cremallera y una pinza elástica, la pinza de Backhouse o la pinza de Kirminson. Cualquiera sea la que elijamos para sujetar nuestros campos, un juego de estas pinzas debe estar en nuestra caja quirúrgica justamente para hacer la correcta sujeción de los campos y evitar el deslizamiento de los mismos. Aquí vemos en la imagen cómo está preparando un campo de Gillis, el cirujano, y la sujeción de estos campos
con estas pinzas para, como decíamos anteriormente, evitar su deslizamiento y el corrimiento del sitio operatorio, para que quede continuamente esta zona correctamente separada. Recuerden siempre, primero habíamos hecho la antisepsia y luego la colocación de los campos. Describiremos ahora el instrumental para la diéresis. La diéresis se define como el corte o la separación de los tejidos. Tendremos durante nuestro acto quirúrgico varias situaciones en las que tendremos que ir cortando y separando el tejido y para eso utilizaremos el instrumental que describimos en esta diapositiva. La diéresis o separación y corte del tejido puede realizarse de forma aguda o de forma roma y ya sea que elijamos o que necesitemos realizar una u otra maniobra, elegiremos diferente instrumental. Para hacer la diéresis aguda, o sea, para hacer el corte, elegiremos bisturíes o tijeras. Sin embargo, para hacer la separación roma, que es cuando en realidad ya elevamos el tejido, utilizaremos periostótomos, tijeras romas o pinzas hemostáticas. Recuerden que les decía que esto de las pinzas las vemos en este momento, que es la diéresis, pero también las usaremos continuamente durante la cirugía para hacer hemostasia. El primer instrumental que describiremos del tiempo diéresis será el bisturí. Como parte constitutiva, el bisturí reconoce una hoja, un cuello y un mango. ¿Sí? Aquí vemos sus partes, mango, el cuello y la hoja. Pueden ser de hoja fija, como el que vemos por aquí, o de hoja intercambiable, como los que vemos aquí. A su vez, estos de hojas intercambiables, su mango puede presentarse en forma recta o en forma angulada. Este bisturí, que es el bisturí de Orban, es un bisturí muy utilizado en técnicas periodontales y es un bisturí de hoja fija que debe mantenerse o debe mantener su filo durante todo el tiempo que se lo utilice. Es fundamental que esta hoja no se desafile, por lo cual siempre debe ser un instrumental de buena calidad. La ventaja de los de hoja intercambiable es que esta hoja se descarta y el filo está siempre óptimo, ya que no utilizaremos nunca una hoja que no esté en óptimo estado haciendo un buen corte, realizando un corte agudo. La forma de uso del bisturí, de los bisturíes, es con toma de lapicera y estos de hoja intercambiable, las más utilizadas en odontología son la hoja 15 o la hoja 15C, que es similar de formato, aunque más reducida, la 15C, y los mangos de bisturí, el más común es el de uso, el Bar Parker número 3. En esta imagen vemos una toma modificada del bisturí para llevar menos presión al sitio operatorio en cirugías delicadas o en otro tipo de cirugías que no requieran tanta presión. Por aquí vemos diferentes formatos de hojas de bisturí, como decíamos antes, la 15 y la 15C son las más utilizadas, pero en odontología también podremos utilizar una hoja 11 o una hoja 12 eventualmente. El universo de los periostótomos, instrumentales utilizados para hacer también diéresis, separación del tejido, pero en forma roma, vemos aquí un grupo de instrumentos muy utilizados, todos ellos llamados periostótomos o legras, pero diferentes formatos que serán de diferente utilidad de acuerdo a su formato. Por ejemplo, este es un instrumento llamado periostótomo de Busser. Estas son sus dos partes constitutivas, es un instrumental doble, así como ven aquí, tiene dos partes. Esta primera parte es generalmente utilizada para papilas y esta para zonas generales de levantamiento del colgajo, ¿sí? Este es un periostótomo convencional y una cureta de Moll también es un periostótomo. Es un instrumento que trabaja por impulsión separando el periósteo del hueso, ¿sí? Es efectiva funcionalmente para levantar de forma efectiva un colgajo. También tenemos dentro del grupo de instrumental para diéresis las tijeras. Y las tijeras las clasificaremos según su punta
según su rama y según sus mangos. La tijera es un instrumento muy versátil y puede ser utilizada para cortar, para divulsionar y también como espátula, o sea, como si fuese un periostótomo levantando o separando tejidos. Vemos aquí sus partes constitutivas, ¿sí? El tornillo de articulación, las hojas o ramas y el mango. Es importante que cuando uno coloque a esterilizar las tijeras, las esterilice de esta forma, abiertas, no totalmente cerradas. Dijimos entonces que clasificaremos a las tijeras según su punta, si esta es aguda, si esta es roma o si es semiaguda. También las podemos clasificar según sus ramas, ¿sí? Recta, acodada o curva. Y también de acuerdo a su mango, recto, acodado o curvo. Esta es una típica tijera de periodoncia, es una Lagrange, ¿sí? Vean este doble acodado, cómo sirve, por ejemplo, para recortar papilas. También podremos clasificar a las tijeras según su uso. Reconocemos tijeras para disección general, tijeras fuertes para cortar tejidos gruesos, duros, o gasas o tubos que no se desafilan con facilidad, y tijeras especiales, por ejemplo, para intervenir determinados órganos o ciertos tejidos. También reconocemos dentro del instrumental para diéresis instrumentos muy importantes como las pinzas para prensión. Estas pinzas, también reconocidas como pinzas de mano izquierda o de disección, pueden ser traumáticas o atraumáticas. Se diferencian en este pequeño espolón que tienen en la punta, lo que la hace traumática en este caso, o atraumática en este caso, que es para manipular, manejar diferentes tipos de tejidos. Obviamente estas tendrán una prensión mucho mayor, ¿sí? Y la utilizaremos en tejidos más resistentes, la piel, el músculo. No utilizaremos estas pinzas con diente de ratón cuando queramos manipular tejidos delicados, vasos, nervios, mucosa oral. En muchas ocasiones evitaremos el uso de esto, sobre todo cuando hacemos cirugías plásticas. Asimismo, vemos aquí diferentes pinzas que tienen diferentes largos, dientes, sin dientes. Esta es una pinza Hudson para tejidos delicados, pero al mismo tiempo puede ser tejidos delicados, pero con diente de ratón, ¿sí? Entonces tendrá una prensión delicada, pero firme. Si bien el objetivo de todas estas pinzas es sostener el tejido, separar el tejido y muchas veces visualizar planos inferiores, es muy importante seleccionar la acorde para cada caso de forma tal de no lesionar el tejido que estamos sosteniendo y después reposicionarlo de forma correcta y sin haberlo lastimado. Tenemos luego pinzas con cremallera, son pinzas que se autosostienen, ya que si uno prensa esta cremallera, la pinza mantiene la prensión de su punta, diferente de las que vimos anteriormente, que deben mantenerse bajo presión digital, ¿sí? Tenemos aquí las Halsted o las Kocher, son pinzas que pueden ser rectas la Halsted recta o acodada, como vemos aquí en la imagen, y tienen una indentación en su parte activa para sostener firmemente los tejidos y vasos de calibre pequeño. Estas pinzas tienen en su terminación un dientito, ¿sí? Un diente de ratón, que es para, por ejemplo, la toma de vasos para ser ligados o para tomar tejidos pero con prensión firme y estable. Vimos hasta ahora entonces el instrumental para inspección anestesia, para preparación del campo y para diéresis. Veremos ahora el instrumental perteneciente al tiempo exéresis y para la síntesis. La exéresis es, por definición, la extirpación de un órgano o de un tejido corporal. Utilizaremos para realizar la exéresis en nuestra práctica quirúrgica escoplo y martillo, pinza gubia, limas o curetas para hueso,
podremos utilizar instrumental rotatorio y fresas y accesorios complementarios al instrumental rotatorio. Vemos aquí diferentes tipos de escoplos. Un escoplo doble, un escoplo gubia, un escoplo de un solo bisel, o este tipo de escoplos para cirugías odontológicas de mayor calibre, por ejemplo, acá la toma de un injerto y la elevación, la separación de este tejido con justamente este instrumental que a veces es accionado por este segundo instrumental que vemos aquí, que es el martillo. Hay diferentes tipos de martillos. Estos tienen, por ejemplo, en los extremos una goma que hacen que el golpe del martillo al escoplo sea menos ruidoso, sin embargo es bastante molesto para el paciente. Tenemos también dentro del grupo de instrumental para exéresis la pinza gubia, es una pinza para remoción, así como el tiempo quirúrgico lo dice, remoción de tejido. También encontramos en el instrumental para exéresis la lima para hueso. Vemos diferentes formatos de lima para hueso, ¿sí? Estos están de acorde a dónde debamos realizar esta maniobra. La importancia que tiene este instrumento es en dejar bordes redondeados de tejido óseo para que cuando se apoye nuevamente el tejido blando sobre la superficie ósea, los bordes sean redondeados y no quede ninguna espícula que pueda lastimar la zona y realizar una cicatrización tórpida y defectuosa y molesta para el paciente. Toda exodoncia dental termina con la remoción de detritos del alvéolo y si hubiera algún proceso infeccioso en la terminación del alvéolo, estas curetas para hueso nos permiten eliminar ese tejido de granulación de la terminación del alvéolo. ¿Sí? Hay diferentes formatos, pero la idea de este instrumento es justamente una cucharita que remueve ese remanente de tejido generalmente blando o espículas de tejido óseo. Como mencionamos anteriormente, para la exéresis también podemos utilizar instrumental rotatorio. Vemos en la imagen diferentes tipos de instrumental rotatorio. Tenemos turbina y micromotores. Turbina, micromotor. Y estos micromotores eléctricos con los que disponemos en la cátedra para su utilización en nuestra facultad, es un instrumental con muy buen torque, muy buena respuesta, mucha rapidez en su accionar y nos permite hacer el corte de piezas dentarias o odontosección o la remoción de porciones óseas, por ejemplo, en piezas dentarias retenidas. Y obviamente es nuestro instrumental de elección contra el escoplo y el martillo cuando podemos realizarlo, ya que tiene mucha mejor respuesta respecto al confort de nuestro paciente. Obviamente cuando utilicemos instrumental rotatorio, fresas, sobre el tejido óseo o el tejido dentario, deberemos irrigar el tejido, ¿sí? Para lo cual utilizaremos solución fisiológica estéril. Y es muy importante que la solución irrigue la punta que está en contacto con el diente o con el hueso para evitar que levante temperatura y que se produzca la necrosis, por ejemplo, del tejido óseo. Describiremos ahora el instrumental y los materiales necesarios para este último tiempo, que es síntesis. Reconocemos en este tiempo la necesidad de utilización de agujas, hilos de sutura, portaagujas, tijera y pinza de mano izquierda. Vean ustedes, instrumental que ya nombramos en otro tiempo, pero como decíamos desde el principio, es versátil para los diferentes momentos quirúrgicos. Encontraremos en el mercado, en el comercio, diferentes tipos de agujas muy variadas, de sección redonda o de sección triangular, con lado de corte hacia arriba o hacia abajo, con diferentes tipos de hilo asociados a cada aguja.
y cada una de estas agujas que utilizaremos e hilo estarán indicadas en una técnica u otra de acuerdo al tejido que estemos suturando y la delicadeza con la que debamos suturarlo. Sin profundizar excesivamente en el universo de los hilos de sutura, vemos que cada uno viene identificado, obviamente hilo y aguja enhebrado, todo en un packaging, y que tienen una cierta nomenclatura que indica el tipo de hilo que es, los ceros que tiene, a medida que va aumentando los ceros, es un hilo más delicado, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. En odontología estaremos manejando para sutura, por ejemplo, de exodoncia de piezas dentarias, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros en cirugías periodontales, 6, 7 ceros ya son para cirugías plásticas muy delicadas. Podremos llegar a utilizar un hilo 2 ceros, pero es de una aguja de calibre muy importante con un hilo bastante más grueso, por lo cual no es de primera elección. A su vez, los hilos más utilizados para las prácticas quirúrgicas que realizamos serán nylon, que es un hilo monofilamento, o una sutura de seda. Es indispensable para la realización de la sutura contar con este instrumental, que es el portaagujas, que es el que nos va a permitir pasar la aguja por el tejido. Hay diferentes tipos de portaagujas, algunos más delicados, otros más gruesos. Obviamente esto tiene que ver con el tipo de aguja que sostiene por ejemplo, este instrumental, que es un portaaguja Castroviejo, el que vemos en el centro, de una delicadeza muy importante, es para suturas muy delicadas y no podrán prensar agujas 2 ceros, 3 ceros. Estarán destinados a suturas de tipo 4, 5, 6 ceros. Nuevamente aquí vemos las tijeras, ¿sí? Estas son tijeras para corte de hilos. Es importante no mezclar las tijeras con las que cortamos los hilos de sutura con las tijeras que utilizamos para el tejido blando, sobre todo, por ejemplo, para retirar el epitelio de las papilas, porque si pierden el filo estas tijeras, después no realizan un buen corte del tejido blando, ¿sí? Entonces, nunca mezclar tijeras de corte de hilos con tijeras de mucosa. Nuevamente nuestras pinzas de mano izquierda, muy importantes también para la sutura. Nunca deberemos recibir el paso de la lazada de la sutura con nuestra otra mano. Siempre necesitaremos utilizar un portaagujas y una pinza de mano izquierda para hacer una correcta técnica de sutura. Y finalmente contaremos además en nuestra mesa quirúrgica con algunos instrumentales o materiales accesorios que no por eso son menos importantes, ¿sí? En nuestra mesa auxiliar, en nuestra mesa adicionada a nuestro equipo dental, contaremos con aspiradores y separadores. Estos podrán ser estáticos o dinámicos, ya los veremos. Además, tendremos sobre nuestra mesa gasa, obviamente gasa estéril, nuestra cápsula de Petri, donde colocaremos nuestros anestubos, vasodapen, donde colocaremos el iodopovidona para hacer la antisepsia perioral, y algún otro recipiente para líquidos, por ejemplo, solución fisiológica estéril. Estas son algunas de las mesas accesorias que tenemos en nuestra clínica de grado y de posgrado. Son mesas que tienen la posibilidad de desplazarse, ¿sí? Y de acercarlas a nuestro sitio operatorio, ¿sí? Algunas mesas tienen una zona principal donde se apoya todo el instrumental y luego una aleta lateral donde se apoyan los materiales accesorios, o como este tipo de mesas que tenemos en la clínica de grado, que son planas, y en esta parte superior es donde se colocará todo el instrumental estéril. Con respecto a los aspiradores que utilizamos, tendremos la posibilidad de que estos sean descartables, ¿sí? O reutilizables. Obviamente la ventaja en esto es que uno termina la cirugía, lo descarta, tienen un costo mayor, obviamente, porque uno lo descarta entre una cirugía y la otra, y estos tienen la dificultad de que a veces hay que destaparlos, porque si uno aspiró algún, por ejemplo, detrito dentario, resto dentario u óseo, al taparse no dejan hacer una buena succión, y es súper importante
lavarlos bien el interior para que no haya ningún coágulo y que la esterilización de ellos sea súper eficiente. También como instrumental accesorio de máxima relevancia para que el operador vea, contamos con separadores. Estos podrán ser dinámicos o estáticos. La diferencia es justamente quién lo sostiene. Si el separador es sostenido por un ayudante o por el mismo operador, hablamos de un separador dinámico. Y cuando estos quedan posicionados en boca y mantienen la herida o la boca abierta de forma autosostenida, hablamos de separadores estáticos. Nosotros en la clínica utilizamos mayormente separadores dinámicos de Farabev o Farabev modificados para zonas más posteriores. Aquí vemos dos de los separadores más utilizados de forma dinámica, el separador de Minnesota o el separador de Farabev. Este es un estándar y después hay uno modificado que tiene una de las alas, una de las ramas más largas. Y este tipo de separadores son los que se denominan estáticos y generalmente lo que se realiza con ello es que el paciente ocluya, lo interponemos en las arcadas para que mantenga la boca abierta y nosotros no sostener estos separadores. Por eso los denominamos estáticos. Y aquí vemos dispuesto el instrumental accesorio que nos quedaba pendiente. Vemos la cápsula de Petri, cómo alojamos en su interior los anestubos, las agujas. Esto lo colocaremos con alcohol al 70 y el vaso DAPEN donde colocaremos nuestro iodopovidona. En esta misma zona podremos disponer de nuestro aspirador. Estas pinzas, ¿se acuerdan que les decía que tienen que estar en pares para sostener los campos? Pinza de Backhaus en este caso, gas estéril, la manguera, que es la que se conecta al aspirador, y si nosotros debemos realizar alguna práctica específica, podremos contar con algún vaso de APEN adicional o algunos vasos, por ejemplo este que tiene algunas mediciones, de necesitarlos para nuestra cirugía específica. Hemos hablado hasta aquí de todo el instrumental quirúrgico que dispondremos en nuestra mesa. Pero ese instrumental no se coloca de forma aleatoria sobre nuestras mesas, sino que deben seguir un orden o lo dispondremos en un orden justamente para que nuestra cirugía sea lo más reglada y protocolizada posible, para facilitar el encuentro del instrumental, para hacerla más veloz, más ágil. Ese es el objetivo de armar nuestra mesa quirúrgica. Estas son las mesas con las que contamos en la clínica de grado y estas mesas las vamos a vestir con una tela estéril o con un campo estéril que aísle la parte base de la mesa del instrumental, ¿sí? Eventualmente estas mesas pueden revestirse con también unos plásticos estériles y arriba colocar estas compresas. En este caso estamos viendo una compresa reutilizable de tela, pero generalmente podemos utilizar compresas descartables. Vean ustedes cómo la mesa está dividida en lo que se conoce como sextantes. Y cada uno de estos sextantes tiene colocado un nombre que corresponde a un tiempo quirúrgico. El primer sextante es el superior izquierdo. Este sextante corresponde al tiempo de inspección y anestesia. Debajo de él encontraremos el sextante correspondiente a incisión y diéresis. Nuestro caminito nos llevará de vuelta a empezar en el centro arriba para realizar la exéresis, luego la toilette de la herida, abajo al centro, y finalizaremos con nuestro tiempo de síntesis. Aquí colocaremos el instrumental de hemostasia, pero hemostasia es un tiempo quirúrgico que desarrollaremos durante toda nuestra cirugía. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como profesionales, o nuestros asistentes, como auxiliares, nos podrán hacer hemostasia de la misma forma. En este último sextante encontramos el instrumental propio de la intervención. ¿Qué quiere decir esto?
utilizaremos aquí, por ejemplo, si estamos haciendo una cirugía de exodoncia dental, de elevadores y de forceps o pinzas para tal fin, acorde a la pieza que se vaya a exodonciar. Vamos a hacer entonces el recorrido y la colocación del instrumental en cada uno de los sextantes. Nuestro primer sextante, el de inspección y anestesia, aloja este contenido: la jeringa Carpool, el espejo, la pinza de algodón, el explorador y la cápsula de Petri con el vaso DAPEN, donde colocaremos aguja, anestubos y el iodopovidona para la antisepsia. Aquí vemos entonces colocados el líquido para la antisepsia, el iodopovidona, y el anestubo y la aguja en la solución de alcohol al 70. Nuestro próximo sextante es el correspondiente a incisión y diéresis. Entonces encontraremos en este sextante el mango de bisturí, el periostótomo, las pinzas de mano izquierda y los separadores dinámicos. En este caso estamos hablando de separadores Farabev. Como este es el sextante de incisión, deberemos contar con nuestra hoja de bisturí que viene estéril en su packaging, que abrimos y que disponemos en este sextante. ¿Recuerdan cuando hablábamos de cómo hacíamos la remoción de la hoja de bisturí para su descarte? Bueno, ¿se acuerdan que hablábamos de que se levantaba de esta porción para retirarla, ¿sí? De esta porción de unión, ¿sí? Para sacarla hacia adelante, nunca con los dedos, siempre con una pinza. En este caso, para colocarla, la tomaremos de la porción de mayor sección de la hoja de bisturí para no fracturarla, para no lesionar la hoja, ¿sí? Y la colocaremos, como vemos aquí, superponiendo esta angulación que tiene el mango de bisturí, que se solapa con esta angulación que tiene la hoja de bisturí, para que quede perfectamente asentada. Tiene en el centro un canal que la sostiene en posición. Entonces, para la colocación la tomamos desde esta parte, para el retiro desde la porción posterior y la sacamos hacia adelante. En este cuadrante superior, en el centro de la mesa, colocaremos nuestro instrumental para exéresis. Según nuestra cirugía arreglada, luego de nuestro tiempo de anestesia, de diéresis, tendremos nuestro tiempo de exéresis. Colocaremos aquí entonces nuestra pinza gubia, el martillo, los diferentes tipos de escoplos, el instrumental rotatorio y las fresas para acoplar con el instrumental rotatorio que elegimos para nuestra cirugía. Acá, a mayor aproximación, el escoplo doble bisel, el escoplo de un solo bisel y el escoplo gubia. En el centro de la mesa, por abajo del centro superior, que era exéresis, tendremos toilette de la herida. En este cuadrante colocaremos la lima para hueso y la cucharita o cureta de hueso. Continuamos con el anteúltimo sextante superior derecho, donde colocaremos el instrumental de síntesis y hemostasia. Tendremos entonces en este sextante la tijera, la pinza portaagujas, nuestra aguja de sutura con su hilo enhebrado en su unidosis y la gasa, que como dijimos no es que la usaremos nada más en este tiempo, será propia de todos los tiempos quirúrgicos, pero es aquí donde la colocamos. Aquí vemos a más aproximación la imagen, ¿sí? Vean el envoltorio, que este es un segundo envoltorio que está estéril y es el operador el que puede abrirlo sin necesidad de contar con el asistente, porque ya está en la mesa quirúrgica y todo lo que está sobre la mesa quirúrgica está estéril. Por último, el último sextante es el de instrumental propio de la intervención o de la técnica quirúrgica que realicemos,
y en esta vamos a encontrar la pinza, acorde a la pieza, por ejemplo, si hacemos una exodoncia, que vamos a exodonciar, y el elevador recto o algún otro tipo de elevador que necesitemos para nuestra técnica quirúrgica. Así es entonces como queda dispuesta y conformada nuestra mesa quirúrgica con todo el instrumental dispuesto, en este caso para realizar una exodoncia. Y la importancia, si bien ustedes ven acá como que la mesa es toda una continuidad de instrumental, cuando el operador o el asistente deban ir a buscar algún instrumental, no estarán mirando en la mesa donde éste está, sino que irán a su cuadrante correspondiente y agilizarán de esa forma todas las maniobras. Lo mismo al retirarlo y al sacarlo, llevarlo al mismo cuadrante donde se lo tomó, para que cuando nuevamente haya que tomarlo, lo volvamos a encontrar en el mismo lugar. Lo ideal es mantener el orden de la mesa durante todo el acto quirúrgico. En algunas cirugías de mayor envergadura, donde hay instrumentador, es el instrumentador el que mantiene el orden de la mesa continuamente. Vemos, a diferencia de la mesa anterior, esta es una mesa con panel accesorio, ¿sí? Vean que en el panel lateral accesorio se colocan todos los instrumentales y materiales justamente que describimos en la parte de accesorios, pero podrían estar también en un mismo plano. No es 100% indispensable que tenga esta aleta si no contamos en nuestra clínica o en nuestro consultorio con este desnivel. De esta forma yo entonces me despido de ustedes dejándoles aquí mi mail de contacto, cualquier duda que tengan, consulta que me quieran realizar, no tengo ningún problema en que me escriban. Espero que les haya sido de utilidad todo el material que estuvimos compartiendo durante estas casi 2 horas. Y aquí también les dejo los contactos posibles, mail, Instagram, Facebook, de la Cátedra de Cirugía 1, cátedra a la que pertenezco, Facultad de Odontología, Universidad de Buenos Aires, y les agradezco nuevamente por su atención.